Bueno, en este tipo de ejercicios nos dan el valor de una de las razones trigonométricas de un ángulo. Por ejemplo, veamos el apartado A. Me dicen que la cotangente de un ángulo vale raíz de 3 partido por 3. Y me piden hallar el resto de las razones trigonométricas. Es decir, seno, coseno, todas las que me faltan. ¿De acuerdo? Bueno, hay una cosa que quiero dejar clara, y es que no hay que hallar el ángulo. No consiste ese ejercicio en encontrar el ángulo cuya cotangente vale raíz de 3 entre 3, sino se trata de practicar con las fórmulas. Entonces, en otra hoja, por cierto, os he puesto el resumen de las fórmulas que os tenéis que aprender. Entonces, tenemos el valor de la cotangente. Vamos a las fórmulas y decimos, bien, primero, vamos aquí abajo. Esta me la dan. A partir de esta, de la cotangente, hallo su inversa, que es la tangente. ¿Veis? Se ha hecho la inversa, el numerador baja, el denominador sube. Y además esto, siempre sabéis que es preferible racionalizarlo y simplificarlo. Entonces, en vez de 3 entre raíz de 3, se racionaliza, se simplifica y nos queda que la tangente es menos raíz de 3. Seguimos con las fórmulas. Usamos ahora esta fórmula que me dice que 1 más tangente al cuadrado es la secante al cuadrado. Como tengo estas dos, tangente y cotangente, pues la tangente la sustituyo aquí, su valor es menos raíz de 3 y despejamos la secante. Aquí, bueno, no hace falta despejar de esta manera, es mucho más sencillo sustituir la tangente por su valor y luego ya despejar la secante como hemos visto en algún otro ejercicio, ¿de acuerdo? Y recordad que aquí teníamos que al despejar secante al cuadrado teníamos los signos más y menos. Como me dicen que el ángulo pertenece al primer cuadrante, que esa es otra de las cosas que os dije cuando vimos estos ejercicios que os tienen que dar, os tienen que decir de alguna manera en qué cuadrante está el ángulo. Mirad, aquí os lo dicen de esta forma. Es un ángulo menor de 90 grados, es decir, un ángulo agudo, un ángulo del primer cuadrante. Las razones trigonométricas son todas positivas. Es por eso que aquí no se ha puesto más menos, sino ya directamente más, porque la secante tiene que ser positiva. 2. A partir de la secante, su inversa, coseno, 1/2. Y con esta otra fórmula, pues como conozco la tangente y conozco el seno, puedo despejar el coseno, perdón, puedo despejar el seno. Aquí directamente se ha pasado el coseno a multiplicar y luego ya se ha sustituido el coseno por su valor, que es 1/2, y la tangente por su valor, que es raíz de 3. De manera que me queda 1/2 por raíz de 3, el valor de la tangente. Del seno, perdonad. Y a partir del valor del seno, la inversa del seno sería la cosecante. Bueno, pues estos ejercicios, repasad a ver si os han salido bien, son todos muy parecidos. Por ejemplo, en el apartado B me daban la secante y me dan este dato. Este dato significa que el ángulo está en el segundo cuadrante. Tengo entonces que recordar qué signo tienen las razones trigonométricas en el segundo cuadrante. Me dan la secante, que vale menos 5. A partir de la secante, ¿qué podemos hallar? Pues lo más fácil, primero su inversa. La inversa de la secante, que es el coseno, menos 1/5. Luego, con estas dos que tengo, ya en este tipo de ejercicios, usando las fórmulas, a veces hay diferentes caminos para llegar a lo mismo, ¿vale? En este caso, el libro ha decidido que lo que le parecía más sencillo era usar la relación fundamental. Como conocemos el coseno, pues se ha usado la fórmula seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Podíais haber perfectamente usado a partir de la secante la fórmula esta, que es 1 más tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado. Es indiferente, son diferentes caminos para llegar al mismo sitio, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaos que aquí se ha despejado el seno. ¿Por qué no hemos puesto más menos? Pues por lo mismo, pues porque resulta que este ángulo me han dicho que estaba, lo recuerdo, aquí entre 90 y 180 grados en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo. Es por eso que al despejar el seno no pongo más menos, pongo ya solo más. El libro digamos que se salta uno de los pasos. Entonces, a partir del seno, que ya lo tengo aquí racionalizado y simplificado y de todo, hallo la cosecante. La inversa del seno es la cosecante, ¿veis?
esto baja, esto sube. ¿Y qué se ha hecho de aquí a aquí? Pues racionalizar y simplificar. Y por último, la tangente la podemos hallar, por ejemplo, con esta fórmula en la que, como conocemos el seno, que era este, aquí lo tenemos, 2 raíz de 6 entre 5. Hay que dividirlo entre el coseno. ¿Ve? Bien, entonces se ha dividido el seno, que es este valor que estoy marcando, entre el coseno, que es este otro. Y ya está hecho el castillo de fracciones, simplificado, etcétera. Además, como da más entre menos menos, esto ya están los dos valores sustituidos y simplificados, ¿vale? Y a partir de la tangente, la cotangente, que es la inversa de la tangente. 1 entre el valor de la cotangente. Todos los signos cuadran, ¿vale? Todas las razones trigonométricas, los signos que nos han salido, cuadran con los signos que tienen que salir en el segundo cuadrante. Por lo demás, el C, lo mismo, la cosecante. Me dicen que pertenece al tercer cuadrante de esta forma. Como sabéis, hay diferentes formas de darme esta información. Al tercer cuadrante. Ahí la cosecante es negativa y en este caso vale -2. Entonces, ¿cómo puedo empezar? Pues de muy diversas formas. Por ejemplo, de la cosecante, lo más directo, su inversa, el seno, -1/2. A partir del seno puedo usar la relación fundamental. Sustituyo el valor del seno, despejo el coseno. Y fijaos que aquí, importante, ¿veis? He puesto menos. En vez de más menos, he puesto ya menos solo. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Entonces, como estoy hallando el coseno, no es más o menos. La única solución válida es menos. Y en este caso, después de calcularlo, menos raíz de 3 entre 2, su inversa, etc. Os he puesto aquí una grafiquita porque, bueno, en este tipo de ejercicios es muy útil hacer como una especie de tabla donde yo voy rellenando, ¿vale? Los datos que tengo. Entonces, si por ejemplo partían de darme la cosecante, pues primero pongo aquí que vale -2. Luego voy rellenando. Como saqué el seno, pues lo pongo aquí. A continuación hemos hallado el coseno, pues lo pongo en su sitio. Es decir, cada razón trigonométrica que hayamos hallado, que pues lo voy poniendo su valor en esta tablita y ya sé las que tengo y las que me faltan. Cuando la tablita esté completa, pues hemos acabado. Bien, paso a la página siguiente. Bueno, el ejercicio 21 era muy parecido. La única diferencia es, veis, por ejemplo, que a lo mejor me dan la tangente, por ejemplo, nos fijamos en el apartado A, me dan la tangente, que vale -3, y el cuadrante al que pertenece el ángulo. Pero en vez de pedirme todas las razones trigonométricas, me piden solo el seno. Bueno, pues lo mismo que antes, pero más fácil, solo tengo que hallar eso. A partir de la tangente, como solo conozco la tangente, la mejor es usar esta fórmula. En ella sustituyo el valor de la tangente, -3. Despejo la secante, como sabéis inicialmente es más menos, pero puesto que me dicen que el ángulo está en el segundo cuadrante, yo sé que en el segundo cuadrante la secante es negativa, por lo tanto no pongo más menos, sino solo menos. Y una vez que tengo la secante, tengo su inversa, que es el coseno. Para hallar el seno, pues vengo a esta fórmula y como conozco la tangente, que es -3, y lo pongo donde pone tangente. Conozco el coseno que lo acabo de hallar, que es este. Pues despejo el seno, esto que está dividiendo pasa multiplicando y aquí faltaría racionalizar como siempre. Bueno, lo mismo el siguiente. Me voy a detener especialmente en este ejercicio porque sabéis que hay dos fórmulas que también quiero que recordéis porque también son importantes, que son el seno y el coseno del ángulo doble, que son estas dos que he marcado en rojo. Entonces, ¿qué tiene de particular aquí? Pues que para hallar el seno de 2 alfa no me dan el seno de alfa y el coseno de alfa, que sería muy fácil. Voy, sustituyo y punto. No, me dan la tangente, ¿vale? Y me piden las razones trigonométricas del ángulo 2 alfa, siendo alfa un ángulo del primer cuadrante. Luego entonces, digo, vale, pues como tengo que hallar el seno de 2 alfa a partir de las razones trigonométricas de alfa, necesito seno de alfa y coseno de alfa, pero no es lo que me dan la tangente. ¿Qué hago? Lo que he hecho en los ejercicios anteriores, que es, usando las fórmulas, a partir de la tangente de alfa, conseguir su seno y su coseno. Eso es lo que se ha hecho. A partir de la tangente de alfa,
Empiezo por esta primera fórmula, sustituyo la tangente, despejo la secante. De los signos más menos, como me dicen que alfa es un ángulo del primer cuadrante, ¿vale? Como está en el primer cuadrante, me quedo con el más. Y por último, a la secante le hago la inversa, ya tengo el coseno y lo racionalizo. Una vez que tengo el coseno, voy a hallar el seno. Puedo usar o bien la fórmula de la tangente, sustituyendo tangente y coseno, o puedo usar también la relación fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esta es más cómoda, me parece a mí. Entonces he sustituido la tangente por su valor, que me lo dieron, que era 3, el coseno por el que acabo de hallar, y hallo el seno. Una vez que tengo el seno y el coseno de ese ángulo, puedo coger el seno y el coseno del ángulo alfa y ponerlo en la fórmula para hallar el seno del ángulo doble. ¿Veis? El número 2 por el seno de alfa, que lo he hallado, y es esto. Y por el coseno de alfa, que también lo tengo ya hallado, y es esto. Y hago las operaciones y listo. Para el coseno de 2 alfa es esta otra fórmula, donde pone coseno de alfa, lo he hallado antes, pues pongo coseno de alfa, que era este de aquí, al cuadrado. El libro lo que ha hecho es que ya esto lo ha elevado al cuadrado y simplificado directamente. Y da un décimo. Menos, menos, menos. ¿Veis? Menos, menos. El seno de alfa al cuadrado. ¿Cuánto valía el seno de alfa? Esto. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Si yo esto lo elevo al cuadrado y lo simplifico, me da 9 décimos. Ya por último hago la operación y tengo el coseno de 2 alfa. Y por último la tangente es seno entre coseno, como hemos hallado el seno y el coseno de 2 alfa. Recordad que no es lo mismo alfa que 2 alfa. Alfa, por ejemplo, sería, si yo hablo del ángulo de 15 grados, su ángulo doble, o sea 2 alfa, sería 30 grados. Bien, si estoy hablando del ángulo de 40, pues el ángulo doble sería 80, ¿vale?